¿Qué tal ese fin de semana? Llegamos a la clase más esperada, pero no a la última que van a ingresar, por supuesto, ¿no? Una cosa es la más esperada y otra cosa es la última, ¿sí? En la última vamos a tener herramientas, voy a tratar de compartirles un libro. A ver, a mí me gustan los retos. Vamos a tratar de que se conecten por lo menos la mitad de los que se conectaron al inicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ustedes mismos comentan por allí, oye, mira, en la última clase de recomendaciones y nos van a compartir un texto que nos va a ayudar también a comprender muchísimo mejor el TDAH. ¿Ok? ¿Sí? Eso es así, pues chicos, la vida es recompensas de acuerdo a nuestro accionar. Ok, ok. Muy bien, vamos a comenzar por acá. Ahora sí que la clasecita, una de las más anheladas y esperadas por ustedes. Por ahí se siguen conectando algunas personas. ¿Me confirman si logran escucharme bien? Creo que el internet está como lento, ¿no? ¿O son ideas mías? Si se escucha bien, qué bueno. Ok. Si no se escuchara bien, ustedes me avisan, ¿ok? Ahí está, también se ve bien, perfecto. Listo. Muy bien. Muy bien, perfecto. Bueno, a aprovechar de comentarles que hoy estamos aperturando un taller de inteligencia emocional para docentes. Creo que surge de una necesidad en conjunto con ITEC eh, de promover cosas positivas para nuestra sociedad. Entonces, como pueden ver, el compromiso de ITED no es solamente hablar de un diagnóstico, de un trastorno, no, sino que también que tengamos un espacio donde nos certificamos y aprendemos a regular nuestras propias emociones para luego aplicarlas en nuestra práctica cotidiana. ¿Ok? Ay, pero es inteligencia emocional para docentes. No, en realidad sirve para todos, ¿sí? Para docentes sirve porque obviamente eso le suma, pues, ¿no? A su aprendizaje, a su experiencia profesional. Pero si de repente yo soy mamá y quiero trabajar en mejorar algunas cosas, me pueden servir algunas herramientas que voy a aprender allí de todas maneras, ¿ok? Si soy psicólogo, de repente conocer eso para cuando me toque atender docentes también me sirve, por supuesto que me sirve. Perdonen por el paréntesis publicitario, ahora sí demos inicio a lo que hemos venido. Yo creo que debí haber estudiado también publicidad, chicos. ¿Qué opinan? Vamos a decirle a nuestro equipo de acá que nos saque un curso de publicidad. A ver, uy, Solange nos escribe con una letra más linda. Hola, profesora. Disculpa por la demora, ¿no, mi amor? Con esa letra tan bonita que nos has escrito, Romana, estás más que disculpada. ¿Ok? Muy bien, demos inicio a lo que es el TDAH. Nuevamente, vamos a recordar el concepto de lo que es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y eso es equivalente a que su definición es un patrón persistente de falta de atención y o hiperactividad, impulsividad. No se escucha, Miss. No se escucha. Ahora sí me escuchan, ¿no? Perfecto, bueno, será por acá.
Vamos a cancelar acá. Listo, aquí estamos. Muy bien. Vamos a poner nuestra pantallita azul de fondo porque obviamente... Ahora sí. Ahora sí somos ITEC. ¿Ya ven? Voy a pedir que les manden en la pantalla de fondo de ITEC para que todos abran sus cámaras y tengan el fondo azulito. ¿Ok? Ustedes saben que el color azul, o sea, este tipo de azul, proyecta seguridad. Cuando ustedes ven a nivel profesional un CV con color azul así, normalmente es uno de los primeros CVs que buscamos ver. Ok, continuamos. No sé si me escuchan bien, ahora sí me escuchan perfecto. Por favor, confírmenme para no tener inconvenientes con el audio ni con el, ¿cómo se llama esto? Mm, Ni con el video. Ok. Muy bien, entonces, ¿dónde quedamos? Quedamos en repetir la definición del TDAH, que es un patrón persistente, por supuesto, de falta de atención, hiperactividad y o impulsividad, ¿ok? Que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo de la persona. Habíamos dicho de que si no interfiere, no podemos hablar de un trastorno, ¿cierto? Ok. Entonces, tenemos por acá, quiero comenzar, ahora vamos a desglosar, antes de ir a los signos y síntomas directos del DSM-5, vamos a comenzar a desglosar qué es inatención, qué es falta de atención, qué es hiperactividad y qué es impulsividad. Y como ya les dije antes, nunca se me olvida lo que les digo con respecto a las preguntas que hago. Habíamos estado debatiendo sobre si la impulsividad o si el TDAH consigo mismo tiene la agresión, tiene conductas agresivas, si el TDAH guarda relación con la agresividad. Unos decían que sí, otros decían que no. Vamos a descubrirlo hoy. Primero, falta de atención. Es aquella que se manifiesta conductualmente, ¿ok? En el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, como por ejemplo, desviarme de las tareas, no seguir instrucciones, no terminar trabajos o tareas, tener dificultades para mantener el enfoque y ser desorganizado. Eso lo habíamos dicho, lo habíamos visto en los videos, lo hemos mencionado. Sí, eso es parte de. Y no se puede atribuir, ojo aquí, no se puede atribuir a la falta de comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo asumir que es una falta de atención, ya he evaluado y he validado que mi persona o mi cliente o mi paciente no No tiene un problema de comprensión. Pero doctora, resulta que mi hijo tiene TDAH y y un un déficit. Perdón, no perdón. sé por qué se escucha doble. Me escucho yo. Ahora sí. Ya. Y no tiene, y tiene un trastorno del aprendizaje. Ahí es agua de otro cántaro, porque ahí hay una comorbilidad, ahí es distinto. Pero principalmente cuando hablamos de TDAH, no necesariamente tiene que tener dificultades en la comprensión para que tenga TDAH. Ojo con eso. ¿Qué es hiperactividad? La hiperactividad se refiere a la actividad motora excesiva. ¿Ok? Aquí estamos hablando falta de atención, guarda relación con dificultad para seguir indicaciones, olvido frecuente, desorganización. No necesariamente guarda relación con un problema de comprensión. Hiperactividad, excesividad motora, ¿ok? Actividad motora excesiva, ¿sí? Como por ejemplo niños corriendo cuando no es apropiado. Ay, doctora, entonces mi hijo que para corriendo es hiperactivo. No necesariamente. Recuerden que para considerarse un trastorno, esa inquietud motora debe ser de una u otra manera disfuncional, ¿ok?
y no debe ir acorde a la edad de desarrollo del niño e incluso debe repetirse en distintos ámbitos, ¿ok? Que nos quede claro por allí. Cuando hablamos de la excesividad motora, hablamos de que el niño no puede permanecer sentado en un solo lugar, excesiva inquietud, golpeteo, locuacidad, movimientos de repente constantes, cambio de elección constante incluso, ¿no? En los adultos, lo que es la parte de la hiperactividad se puede manifestar como una inquietud extrema e incluso a veces puede confundirse con ansiedad y no necesariamente, ¿ok? Ay, pero entonces, doctora, ¿o es o no es? Ahora entienden por qué los diagnósticos no son tan sencillos, porque no se pueden hacer en una sesión, ni en dos, ni en tres. Hay gente que va al psicólogo y dice, pero para eso, o sea, vengo y para eso me cobras y no me dices qué tengo. Ay, toma su tiempo. ¿Pero le va a servir ir a esa sesión? Sí, obviamente le va a servir. Obviamente, porque usted va a comenzar a conocerse, ¿ok? Muy bien, volvamos acá. Entonces, nos dice que en los adultos la hiperactividad puede manifestarse como inquietud extrema o como agotamiento en los demás de las actividades. ¿Qué quiere decir eso? Agotamiento de otras personas con sus actividades. Yo genero de una u otra manera agotamiento en el otro. ¿Ok? La impulsividad se refiere a acciones apresuradas, ¿sí? Acciones, escuchen, acciones apresuradas que ocurren en el momento sin premeditación. ¿Qué querrá decir eso en la impulsividad? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué será, con qué se come eso de acciones apresuradas que ocurren en el momento sin premeditación? ¿Qué será? ¿Qué quiere decir? A ver, actúa sin pensar, dice Abigail, muy bien. Ok, es válido. Actúo desde la emoción. No he pasado por un proceso de asimilar eso que estoy sintiendo para luego accionar. ¿Ok? Muy bien. Puede tener un potencial incluso dañino hacia otro individuo, por ejemplo, o hacia el mismo individuo. Por acá tenemos un ejemplo de una persona que se lanza a la calle, cruza sin mirar a los lados. ¿Ok? La impulsividad puede verse reflejada en un deseo de recompensa inmediata. ¿Por qué pasa la necesidad de la recompensa inmediata? ¿Qué parte de nuestro cerebro está relacionado con eso? Habíamos dicho que la impulsividad, el control de los impulsos, ¿en qué parte mayormente se gestiona? A ver, muy bien, Erika, en el lóbulo frontal, en el prefrontal. Alex, levantaste tu manito, te escuchamos. También podría ser la dopamina. Ajá, muy bien. Esa fue excelente. Cuando hablamos de que refleja un deseo de recompensa inmediata, está involucrada la dopamina. Y en la incapacidad para retrasar las gratificaciones también. El control de los impulsos, por supuesto, se va a gestionar a través de nuestra corteza prefrontal. Excelente. Ah, mira, acá todos van a sacar 20 puntos. ¿Cuántos somos? 22. Cónchale, yo creo que sí vamos a ganarnos el librito. Creo que sí, creo que sí. Qué bueno. Quienes me hayan pedido test, chicos, yo no comparto test por acá, eso es algo es muy delicado, ¿ok? No comparto test por acá. Eso ya sería algo con un filtro mucho más alto, ¿ok? Muy bien. Pueden tener el potencial para dañar a un individuo, ¿verdad? Ya se los comenté, ¿verdad? Lo de la gratificación también.
Los comportamientos impulsivos pueden manifestarse como, ojo al tambor, intrusión social. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Una persona que interrumpe a los demás en exceso. Por ejemplo, usted está en una clase y está María, Pedro, Juan y fulanito. Y resulta que María, mientras la maestra está hablando, interrumpe 5 veces. Y cuando Pedrito habla, interrumpe 5 veces más. Pero no es porque ella quiera llamar la atención. No necesariamente es eso. ¿Ok? Sergio, levantaste tu manito, te escuchamos. Sí, eso no se puede, sí se puede confundir con los niños que son un poco desobedientes, son un poco, como dicen, no son, no son, no son, o sea, no son respetuosos. No se puede confundir con eso. Se puede confundir, pero no necesariamente un niño con TDAH representa a un niño desobediente, ¿ok? Pueden pasar por irrespetuosos porque de repente dicen cosas sin pensarlas, pero no porque quieran faltar el respeto, ¿ok? Muy bien. Ok, entonces tenemos por acá que también suelen tomar decisiones importantes sin tener en cuenta las consecuencias que puedan ocurrir a largo plazo, como por ejemplo el adulto con TDAH, ¿sí? Con predominancia hiperactiva impulsiva puede llegar e irse a una reunión de trabajo y, y firmar un acuerdo cuando ni siquiera sabe cuánto va a ganar, por ejemplo. Pasan esas cosas, ¿ok? O empieza una relación y ni siquiera está seguro de que le gusta a la persona. Pueden pasar esas cosas en el TDAH, imagínense. Complicado, ¿verdad? ¿Cuándo inicia el TDAH? Definitivamente el TDAH inicia en la infancia. No existe persona a la que le pueda empezar el TDAH en la adultez. ¿Ok? El requisito es de que varios síntomas estén presentes antes de los 12 años. Eso transmite la importancia para poder decir que hay material clínico sustancial para llegar a un diagnóstico. ¿Ok? No se especifica una edad de inicio, ¿ok? Debido a las dificultades para establecer una retrospectiva, en retrospectiva al inicio preciso de la niñez. El TDAH no se puede diagnosticar en ausencia de síntomas antes de los 12 años, ¿ok? Si el niño no tuvo síntomas antes de los 12 años, no existe la posibilidad de que ese niño sea diagnosticado con TDAH. ¿Ok? ¿Quedó claro eso, chicos? Importante. Cuando los síntomas de lo que parece ser TDAH aparecen por primera vez a partir de los 13 años, es más probable que se deba a otro trastorno mental, ¿ok? O que esté representando algún efecto cognitivo de consumo de sustancias, ¿ok? Las manifestaciones del trastorno deben estar presentes en más de un entorno, eso se los he dicho desde el primer día de clase. Es decir, para que una persona se considere que tiene dicho trastorno, las conductas se presentan en casa, en el colegio, en la sociedad, en distintos lugares, ¿ok? Los signos del trastorno pueden ser mínimos o estar ausentes, incluso cuando el individuo recibe recompensas, refuerzo positivo, recompensas frecuentes, por el comportamiento esperado o el comportamiento adecuado. Es decir, mientras más recompenso una conducta, más la va a establecer un niño, ¿ok? Tranquila, Milagro, no te preocupes. Lo importante es que has llegado, mi corazón. Muy bien, ¿qué pasa acá? Que estos niños crecen en lugares muy estructurados,
y tienen una supervisión bastante estrecha, ¿ok? Se encuentran en entornos novedosos, eso también los estimula, los ayuda bastante, participan en actividades especialmente interesantes, ¿sí? Tienen esa estimulación externa constante, ¿sí? Vámonos de una vez al criterio de diagnóstico. Preguntas o comentarios sobre lo antes mencionado, chicos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Todos están claros hasta ahora? Si todos están claros, marquemos el corazoncito, por favor. Sergio, te escuchamos. También el niño también puede sufrir de dislexia también, o sea, falta también de atención, dislexia. De hecho, o sea, un niño con TDAH puede tener una comorbilidad, sí, como la dislexia también. Ajá, totalmente. Ok, muy bien. Vámonos por acá. Tenemos, vamos, esto es bien denso y tengo que leérselos tal cual, ¿ok? Tal cual, porque es parte del criterio diagnóstico. Estos criterios diagnósticos son del manual de diagnóstico de SM, ¿ok? Perdón, denme un segundito. Tenemos que el TDAH es un patrón persistente de la falta de atención y o hiperactividad, impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo, caracterizado por 1 y o 2. ¿Qué significa 1 y o 2? 1 hace referencia a la falta de atención, 2 hace referencia a la hiperactividad e impulsividad. ¿Ok? Ojo con eso. Dentro de los criterios, 1 está falta de atención, 6 o más, escuchen, 6 o más de los siguientes síntomas persisten durante al menos 6 meses, ¿ok? A un grado que es inconsistente con el nivel de desarrollo y que impacta negativamente directo en las actividades sociales, académicas o en el caso del adulto, ocupacionales. ¿Ok? Ojo, ojo por acá, escuchemos. Los síntomas no son únicamente una manifestación de comportamiento de oposición. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño no se maneja bajo una actitud opositora de desafío, de hostilidad o falta de comprensión de tareas o instrucciones. ¿Ok? Para adolescentes mayores y adultos, para personas a partir de 17 años, se requiere de 5 ítems o 5 síntomas para considerar el diagnóstico, ¿ok? Para ya considerar un diagnóstico. A menudo no presta mucha atención a los detalles y comete errores por descuido en el trabajo escolar, en el trabajo o durante otras actividades. Por ejemplo, pasa por alto o pierde detalles, es decir, el trabajo es inexacto. B. A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades de juego. Por ejemplo, tiene dificultad para permanecer concentrado durante conferencias, conversaciones o lecturas largas. ¿Ok? C. A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente. Por ejemplo, la mente parece estar en otra parte, incluso en ausencia de una distracción obvia. ¿Ok? D. A menudo no sigue las instrucciones y no termina, el trabajo escolar. No termina las tareas domésticas o los deberes en el lugar de trabajo. Por ejemplo, comienza las tareas pero pierde rápidamente el enfoque y se distrae con facilidad. ¿Ok? E.
a menudo tiene dificultad para organizar tareas y actividades. Por ejemplo, dificultad para manejar tareas secuenciales, dificultad para mantener los materiales y pertenencias en orden, suele ser desordenado, desorganizado, tiene una mala gestión de tiempo o no cumple con los plazos en el caso de las personas adultas. ¿Ok? F. Ya ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? F. A menudo evita o le desagrada o es reacio a participar en tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, como por ejemplo deberes escolares o domésticos, en el caso de adolescentes mayores y adultos, preparar informes, completar formularios, revisar documentos extensos. ¿Ok? G. A menudo se pierden cosas necesarias para las tareas o actividades. Por ejemplo, material escolar, lápices, libros, herramientas, carteras, llaves, papeles, anteojos, teléfonos, ¿ok? H. A menudo se distrae fácilmente con estímulos extraños. Para adolescentes mayores y adultos puede incluir pensamientos no relacionados. ¿Ok? Les repito, a menudo se distrae fácilmente con estímulos extraños. Para adolescentes, mayores y adultos puede incluir pensamientos no relacionados, o sea, pensamientos de otro nivel que no tiene nada que ver con lo que está haciendo la persona. ¿Ok? Y tampoco guarda relación con una preocupación. ¿Ok? A menudo se distrae fácilmente con estímulos extraños. Acá fue lo que les comenté. Y a menudo es olvidadizo en las actividades diarias. Por ejemplo, hacer tareas, hacer mandados, ¿ok? Devolver llamadas, pagar facturas, asistir a alguna cita, ¿sí? Tenemos esta cantidad de ítems que nos va a ir dando una idea o un checklist de, mira, presenta esto, no presenta esto. De hecho, muchos test están elaborados basándose en lo que es la sintomatología, ¿sí? Porque no puede ser que esta sea la sintomatología y que los test vayan en relación con otro tipo de preguntas. Cuando ustedes ven una prueba de TDAH, guarda relación las afirmaciones, las acciones que mencionan con este tipo de síntomas, ¿sí? Muy bien, cuando hablamos de un TDAH 2, tenemos que es hiperactividad e impulsividad. Al igual que en el inatento, deben considerarse 6 o más de los siguientes síntomas, ¿ok? Estos síntomas debieron persistir, oído al tambor, porque esa es pregunta de examen, esos síntomas debieron persistir por lo menos durante 6 meses en un grado que es inconsistente con el nivel de desarrollo, ¿ok? Y que impacta de manera negativa en las actividades sociales, académicas o laborales, ¿ok? Los síntomas no son únicamente una manifestación de comportamiento de oposición, desafío, hostilidad o falta de comprensión de las tareas o instrucciones, ¿ok? Para lo que es adolescentes, o sea, personas a partir de los 17 años, ya con 5 síntomas, es suficiente para un diagnóstico. Comenzamos. A menudo juguetea o da golpecitos con las manos o los pies o se retuerce en el asiento. B. A menudo deja el asiento en situaciones en las que se espera que permanezca sentado. Por ejemplo, deja el lugar en el aula o en otras situaciones que requieren permanecer en el asiento. Sorry. Ok. Deja, por ejemplo, la oficina, el lugar de trabajo o situaciones en las que necesita estar sentado. No sé, está hospitalizado y anda paseando por el hospital en lugar de estar en el lugar que le corresponde, por ejemplo, ¿no? A menudo corre o trepa en situaciones en las que no es apropiado, ¿ok?
A menudo es incapaz de jugar o participar en actividades de ocio en silencio. Usted no puede poner a una persona, difícilmente una persona con TDAH, tolere jugar ajedrez, tolere jugar dominó. O sea, bueno, el dominó no tanto, pero el ajedrez que guarda silencio es todo un castigo. ¿Ok? A menudo está en movimiento, actúa como si lo impulsa un motor, ¿ok? No puede estar quieto, se siente incómodo por un tiempo prolongado, como en restaurantes, reuniones, ¿ok? A menudo habla en exceso, suelen tener verborrea, ¿ok? A menudo suelta una respuesta antes de que se haya completado una pregunta. Entonces usted dice de repente, chicos, ¿qué es TDAH? Y usted completa la frase, ¿no? Así. Eso suele pasar con bastante frecuencia, ¿ok? Completa oraciones de las personas o no espera su turno en la conversación. Vania, buenas tardes, bienvenida, tranquila mi corazón. A menudo tiene dificultades para esperar su turno, ¿ok? ¿Se acuerdan del video de Pablito? Guarda relación con la impulsividad, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de eso, de la impulsividad, de nuevo. Ok, a menudo interrumpe o se entromete con los demás. Por ejemplo, se mete en conversaciones, en juegos o actividades. Puede comenzar a usar las cosas de otras personas sin pedirlas o recibir el permiso. En adolescentes o adultos puede entrometerse o hacerse cargo de lo que hacen otras personas. ¿Ok? Varios síntomas de lo que es falta de atención o hiperactividad e impulsividad deben estar presentes antes de los 12 años. Recuerden que eso es algo importante a la hora de un diagnóstico. Varios síntomas de falta de atención, hiperactividad o impulsividad están presentes en 2 o más entornos, ¿ok? Existe evidencia clara de que los síntomas interfieren o reducen la calidad del funcionamiento social, académico o laboral de la persona, ¿ok? Los síntomas no ocurren exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o trastorno psicótico y no se explica mejor por otro trastorno mental. ¿Quiere decir eso? Que ya hemos hecho un diagnóstico diferencial. ¿Qué vamos a ver en el diagnóstico diferencial? Vamos a revisar la historia clínica, la persona ha tenido episodios psicóticos, la persona tiene antecedentes, ha estado medicada alguna vez, todo eso lo tenemos que evaluar, ¿ok? No es como que, porque a veces hay personas que no saben lo que es un episodio psicótico. Entonces, tenemos que indagar nosotros como especialistas en la materia, ¿ok? Tenemos que ver que no haya un trastorno como el trastorno de ansiedad, porque tendremos que validar entonces si es que hay una comorbilidad o simplemente está asociado al otro trastorno. Trastorno disociativo, de personalidad, intoxicación o por abstinencia de sustancias. Ahora, tengo ya el diagnóstico establecido, ¿verdad? ¿Qué más tengo que ubicar? Tengo que ubicar cómo es la presentación de ese diagnóstico. Si tiene una presentación combinada, si tiene una presentación predominante inatenta o una predominante hiperactiva impulsiva. En la presentación combinada, tengo que tener por lo menos 6 criterios de lo que, perdón, 6 síntomas del criterio A, del criterio 1, del criterio inatento y 6 síntomas del criterio hiperactivo impulsivo, que es el criterio 2, ¿ok? Tengo que tener 6 síntomas de estos y 6 síntomas de estos. Dentro de la presentación predominante inatenta, debo tener 6 síntomas de el inatento, ¿ok? Que persistieron durante 6 meses. En la predominancia hiperactiva impulsiva, igual debo presentar por lo menos 6 síntomas de esta presentación, que es la del criterio 2. ¿Ok? ¿Qué vamos a especificar? Si hay una remisión, cuál es la gravedad del trastorno en la persona. Tenemos 3 niveles, leve, moderado y severo. ¿Ok? En el leve tenemos que hay pocos síntomas, si es que hay alguno, están presentes además los necesarios para un diagnóstico. ¿Ok?
Los síntomas no provocan mayor deficiencia, ¿ok? No provocan mayor deficiencia. Muy bien. En el caso del moderado, hay síntomas que tienden a ser leves y otros que pueden ser severos, ¿sí? Entonces, la funcionalidad está entre, ahí como que intermitente. En el severo tenemos muchos síntomas en exceso de los requeridos para hacer un diagnóstico. Es casi que una radiografía del TDAH, por así llamarlo. Varios síntomas que son particularmente severos se encuentran presentes o los síntomas resultan que generan o dejan en evidencia un deterioro marcado en el funcionamiento social o laboral. ¿Okay? Muy bien, acá tenemos un breve resumen. ¿Preguntas, chicos, o comentarios? Esto lo vamos a ver antes de irnos de nuevo el resumen. ¿Preguntas o comentarios que tengan? Si todos están súper claros como para dar el examen ahorita, marquen un corazoncito. A ver. Tan claro, yo hablo tan rápido que a veces digo que no se me entiende. De verdad, chicos, a ver, los que han comprendido hasta ahora la clase, marquen un corazoncito y los que no, marquen una carita triste. Ok, Elizabeth, te escuchamos. No, más bien era como una pregunta. Hay muchos doctores o psicólogos que te dicen enseguida, hoy tu niño tiene TDAH o es autista, simplemente porque uno va a la consulta y les dice, mire, mi niño se ha sentido mal, está muy inquieto, está muy juguetón, o está como depresivo, y ellos a veces no hacen la valoración, sino que simplemente van y te dicen, no, es que tu niño tiene TDAH y tienes que hacer esto, 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 esto. Esto está bien, bueno, sé que está mal, pero se puede sacar un diagnóstico o una presentación aquí a la ligereza. Esa es mi pregunta. Con ligereza no. Como les digo, o sea, miren, yo tengo ahorita un caso de un niño que mi impresión diagnóstica es que no hay TDAH ni autismo. Llevamos un mes y medio en consulta atendiendo síntomas de desatención, pero no tiene, o sea, hasta ahora no me cumple los criterios para decir que tiene TDAH. Lizeth, más vale tarde que nunca, mi corazón. ¿Qué les pasó? Y se quedaron todos dormidos. Caramba, no, mentira. Broma. Esa era mi Ok. duda, porque hace un tiempo atrás hubo una percanza familiar. Entonces llevaron al niño al psicólogo. El psicólogo lo había visto como en 2, 3 sesiones y le había dicho a mi familiar, no, que es que tu niño tiene TDAH y tienes que hacer esto. Pues ella como que no quedó con la duda, no se quedó con la duda que cómo va a tener, pero y lo llevó a otro psicólogo y lo que le había dicho es que el niño estaba en un proceso de desapego porque él había tenido una pérdida y lo que el niño estaba pasando era por un duelo. Entonces, eso es lo que yo preguntaba, o sea, ¿se puede sacar así directamente que lo lleves a unas, porque lo llevaron a 3 sesiones y en la tercera, en la cuarta ya le habían dicho, no, es que tu niño tiene esto y tienes que hacerlo de acá? Entonces, ahí, ¿quién estuvo mal? A ver, bueno, éticamente no podemos, no conozco las habilidades de ese especialista, ¿no? Como siempre, les voy a hablar con mucha responsabilidad desde mi trabajo y que ustedes aprendan desde esa integridad, creo yo que es importante, ¿no? Si a mí alguien viene y me dice, hazme una valoración en 3 sesiones, yo le voy a decir, ya, ok, yo te voy a dar una impresión diagnóstica. Yo te puedo ver en 3 sesiones a tu hijo, pero yo no te puedo dar un diagnóstico preciso en 3 sesiones. O sea, yo por ese lado soy muy clara. Por otro lado, tenemos que cuando yo voy a evaluar a un niño, primero tengo que completar la historia clínica, cosa que lo he dicho desde el principio de las clases. Y obviamente no lo digo porque
te esté diciendo, Elizabeth, ya lo dije. No, 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 para nada. Sino para reforzar a lo que va tu pregunta. Y cuando a mí me llega un niño que ha vivido un proceso o que está en medio de un proceso de duelo, en ese momento, Lady, como criterio profesional, maneja que no se puede establecer un diagnóstico. Y muchos profesionales coinciden conmigo en eso, ¿ok? Siempre voy a respetar el criterio de cada profesional. Sin embargo, a ver, ¿qué pasa? Les explico para que entiendan un poquito más cuál es mi criterio y por qué lo manejo de ese modo. Si bien es cierto, yo tengo una especialización en terapia cognitivo-conductual, sí, chévere, bacán. Soy psicólogo, mención clínica y todo lo que se quiera en la parte científica. También tengo una formación como psicoterapeuta integrativo fenomenológico. Es decir, busco las múltiples causas de la sintomatología que se está presentando. Cuando ya no hay respuesta, yo me voy a un diagnóstico ahí. Recién allí voy a buscar un diagnóstico, ¿ok? Porque no todo tiene una etiqueta de trastorno o diagnóstico, ¿sí? A veces hay quienes prefieren trabajar así, hay quien prefiere ir donde alguien que en la primera sesión le dice, tu hijo tiene TEA, tu hijo tiene... Mira, incluso con todos los síntomas, a mí me viene un niño con autismo y sí, puede tener todos los síntomas y tú vas a decir, sí, tiene TEA. Ya, emíteme el informe, no, vamos a aplicar las pruebas. Porque yo te puedo decir, yo estoy viendo que tu hijo tiene TEA, pero una cosa es lo que yo veo, otra cosa es lo que me dan los resultados de la prueba, por algo están estandarizadas. Nos Liz, la cubrimos. última pregunta. ¿Puede haber hoy en la actualidad un informe, una valoración errónea? Puede ser que se esté cometiendo un error, no todos los psicólogos, pero sí su mayoría puede ser que estén cometiendo errores al momento de dar un diagnóstico o una valoración. Totalmente. Hasta yo me puedo equivocar en una valoración diagnóstica, mi vida. Es como los médicos, ¿me entiendes? O sea, no estamos exentos a cometer un error, pero una cosa es cometer un error diagnóstico y otra cosa es evaluar y diagnosticar de una manera, ¿cómo le podemos llamar que no suene feo? Poco ética. ¿Me explico? O sea, esa pregunta y ese comentario que tú haces es bastante fuerte. Por eso me cuesta responderlo así realmente como lo veo, ¿ok? ¿Por qué? Porque si eso es cierto y si eso ha sido así, lo primero que yo pido que revisen es si ese psicólogo está colegiado. Pidan el número de colegiatura y valídenlo a través de las redes, a través del colegio de psicólogos del lugar, del país. Eso es lo primero. Si no está registrado, ustedes pueden denunciarlo. ¿Ok? Gracias, Miss. No te preocupes, mi vida. Tenemos que proteger la salud mental. Pero sí, bueno, hay quienes son más osados y se atreven a diagnosticar más rápido. Pero si había un proceso de duelo, como te digo, desde mi criterio profesional, yo no diagnostico cuando hay un proceso de duelo. Igual que como les decía, cuando hay un proceso psicótico, tampoco puedes diagnosticar. El DSM no me habla del proceso de duelo, ojo. No me dice, ay, si el niño está en proceso de duelo o el adulto no tanto, el niño. El niño está atravesando un proceso de duelo por múltiples pérdidas o por una pérdida. Yo prefiero esperarme, de verdad. Muy bien, chicos, quedó claro lo que nos compartió nuestra compañera Elizabeth con mucha confianza, mucho respeto. Alex, levantaste tu manito, te escucho. Una pregunta, las personas que son neurotípicas generalmente toman acciones rígidas o no. No, no necesariamente. Tanto las personas neurotípicas como las personas neurodivergentes también desarrollan un temperamento, un carácter y un estilo de personalidad, ¿ok? Así que no son iguales. Buena pregunta. Está bien, interesante.
Ok, chicos, les quiero compartir un video, quiero que presten muchísima atención porque, como saben, me gusta enlazar lo que es una clase con otra y ya que viene comorbilidad, quiero que escuchen y observen, de acuerdo a lo que nos cuentan estas personas que tienen TDAH, cómo ha sido su experiencia y llegar a su diagnóstico, ¿ok? Personas sujetas a estereotipos y prejuicios responden a preguntas enviadas por espectadores anónimos. Con el Alzheimer solo se pierde la memoria. ¿Te molesta que te llamen loco? Cuando conoces a alguien, le dices que tienes el VIH. ¿Te costó aceptar tu discapacidad? ¿Te has visto en la calle por tu mala cabeza? ¿La esclerosis múltiple es mortal? ¿De pequeño sacabas de quicio a los que te rodeaban? Pues claramente sí, ¿vale? Cuando tienes TDAH, que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pues se caracteriza por tener un déficit de atención y encima ser un terremoto. Entonces, claro, tu familia se vuelve loca. Antes y ahora suelo sacar muchísimo de quicio a mis padres y a mi hermana, sobre todo. En mi familia no entendían por qué, a pesar de que parecía que era buena y que tenía buena intención, no obedecía nada. Sí, yo era una persona muy movida, era el típico niño terremoto que no hay manera de que esté sentado. Decía lo primero que se me pasaba por la cabeza. O sea, me decían que ordenara y nunca ordenaba. Me decían que llegara a tiempo y siempre llegaba tarde. Me pedían una cosa y se me olvidaba a los 5 minutos. No paraba de hablar en ningún momento. Ahora soy padre y bueno, tengo unos cuantos hijos, tengo 9 hijos, tenemos 9 hijos y con 5 con TDAH y no, tú no sacabas de quicio. Yo creo que, bueno, es verdad que era movida en comparación con mis otros 4 hermanos. Bueno, sobre todo mi madre a la cabeza, que son las grandes sufridoras de tener hijos TDAH. Mi madre comprándose el lote de bajarse de la vida todo el rato, que es lo que me decía siempre. Y bueno, con mi hermano pues peleas todo el rato, 24 horas. Aparte de ser un terremoto, a mí me encantaba cambiar los muebles de sitio. Y mi madre se volvía loca, claro, imagínate. Cambiaba la mesa, cambiaba la cama, todo el rato. Bastante frecuente en todos los TDAHs que nos apunten a todo, pero deportes, arte, música, creo que he tocado todos los instrumentos que lleva una orquesta, he hecho todos los deportes del mundo. Los niños con TDAH, con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, son niños muy impulsivos, verbalmente y en acción no paran quietos, necesitan siempre estímulos nuevos, son totalmente distraídos, les cuesta estar quietos y bueno, yo encajaba perfectamente en esa descripción. Mi familia siempre ha sido muy abierta y bastante artística y le gusta, creo que le gusta bastante el tema del conocimiento y, por ejemplo, no importaba mucho si me ponía a desmontar algo o a construir otra cosa. Así que yo creo que a ellos personalmente no les he sacado de quicio. Me apuntaban a bastantes campamentos en verano, bueno, en principio porque yo era muy fan y los pedía también, y yo creo que luego porque era bueno para la paz mundial y la de mi casa en realidad, que estuviera fuera un tiempo. Cuando era pequeño, una doctora me dijo que para mí comer y dormir era perder el tiempo. Solamente quería jugar o estar en mi mundo, no quería hacer nada más. Al final, con tantos niños y con tanto TDAH en casa, es verdad que es un poco circo, ¿no? Mi madre nos suele decir que tenemos pánico al silencio, no nos callamos ni bajo el agua. Es un circo, pero es un circo muy bonito, es un circo desde luego entretenido. Una gran frase que me ha acompañado toda mi vida es que el único Dios verdadero que tenemos las personas con TDAH es el movimiento, la cinética. Eso es lo único que a todos nos mueve. Tú pones movimiento y hacemos todos y nos vamos. En el colegio no podías estarte quieto. No podía estarme quieto. Imposible.
Yo tampoco. Creo que mi récord lo conseguí en cuarto de la ESO cuando en una clase me caí 3 veces de la silla. Creo que ahí ya se demostró que realmente no me podía estar quieta. Estaba escribiendo una suma y al rato estaba escribiendo una resta y no me daba cuenta. No lo controlaba. Intentaba siempre balancearme y eso, en ese momento yo no sabía que a mí me ayuda muchísimo a concentrarme y los profesores les daba miedo que me fuera a caer, cosa que nunca me ha pasado, y me lo prohibían constantemente, cosa que me estresaba bastante. En el cole tienes que estar 8 horas casi sentado, pues claramente no podía estar quieta, era aburridísimo. Porque los TDAH tenemos como un malestar. Y ese malestar intentamos quitárnoslo de alguna manera y por eso surge la hiperactividad, porque tenemos que cambiar de actividad para intentar quitárnoslo de encima. A mí de pequeño me castigaban constantemente. Recuerdo que estuve muchísimo tiempo en el pasillo castigado y estaba casi más tiempo en el despacho del director que en clase. Constantemente me estaban echando broncas por hablar demasiado con mis amigos, con cualquiera que tuviera al lado. Los profes, pues digamos que te decían, pues venga, estás muy despistado, te ponían en las notas, falta de atención. Pero tampoco era un mal estudiante, lo que pasa es que tenía el constante mundo de los profesores diciéndome que me callara, que no hablara con el de al lado, que no me moviera. Los profesores no sabían por qué hacía eso, por qué les desobedecía y ni siquiera yo sabía por qué lo hacía. No sabía que tenía TDAH y no sabía por qué me tenía que mover todo el rato. Los profesores entendían lo que nos pasaba. En mi caso, hace muchos años, casi 35 o 40 años, no lo entendían. En mi caso es verdad que se les avisaba, se les explicaba cuál era tu problemática o tu situación. Un profesor, que se lo agradezco en el alma, se dio cuenta de que yo nunca tenía libro. Entonces, en los recreos me hacía ir al despacho a aprender a leer en alto. Entonces, evidentemente, cuando yo era pequeña, yo le odiaba porque, o sea, me quitas la única parte del colegio que me gusta, que es el recreo. Pero luego se lo agradecí un montón porque aprendí a leer al ritmo de los demás. Cuando tienes que dar clase a un montón de niños, al final atender las engorrosas individualidades pues cuesta y es más fácil pues quizá echar la bronca o castigar que otras cosas, así que sí, yo enseguida fui etiquetado como el malo, el travieso y con esa etiqueta me quedé toda la infancia. Me hacían apuntar los deberes en la agenda y enseñársela a la profesora para asegurarse que me los había apuntado, porque lo que no estaba apuntado para mí no existía. Todo lo que me decían era muy negativo y pues yo llegaba a casa y pues me sentía un poco mal. Y pues creo que nos afectaba un poquito. Pero yo seguía igual. No paraba. Yo no podía estar, 8 horas en el cole y luego 2 horas en casa sentada, imposible. Entonces yo me ponía a hacer el pino, me ponía a hacer volteretas y mi abuela detrás. Carmen, cariño, venga, ¿quién es Napoleón? Y yo que sé quién es Napoleón, déjame en paz. Y entonces ella al final conseguía que yo me aprendiera quién era Napoleón, adaptándose a mi manera. Yo haciendo el pino y al final pues sabía quién era Napoleón. Entonces se lo agradeceré siempre. La única forma de hacer los deberes era teniendo a mi madre conmigo sentada vigilándome. Y eso lo hice hasta los 16 años, que es cuando me harté. Pero si me dejaban sola, era incapaz de concentrarme y podía pasar horas perdiendo el tiempo y sintiéndome culpable a la vez. Bueno, mi madre, a la hora de estudiar a veces conmigo, me dice que la quito horas de vida, incluso meses. Dice que a los 80 años ya no va a llegar. Pero somos muy buenos a la hora de aprender cualquier tipo de cosa que a la gente le parezca que no sirve para nada. Nos pones un documental de palomas en Guinea Ecuatorial y su reproducción y aprendes, todo eso lo aprendes muchísimo. O te pones cómo se fabrica una chancla en Islandia y ese dato lo tienes. A los TDAH, sobre todo cuando no nos han diagnosticado a tiempo y hemos crecido sin saber lo que nos pasaba, tenemos la autoestima muy machacada. Tenemos que trabajar mucho porque hemos pasado toda la vida haciendo mal cosas que intentábamos hacer bien y todo el mundo se imaginaba que era porque somos vagos, somos tontos, somos rebeldes, somos egoístas. A un chaval que se tiene que enfrentar a ese mundo con una autoestima lesionada puede tener un problema muy grande. Un chaval con la autoestima reforzada, lo sacas adelante y se puede convertir incluso en un gran líder, ¿por qué no? ¿Cuándo te enteraste de que tenías trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Me enteré a los 29 años. ¿Cuándo me enteré? Me enteré a los 7 años.
me lo diagnosticaron con 18, 19 años, no me acuerdo, porque si me acordara no tendría TDAH. Yo sabía hace años que padecía este trastorno, aunque legalmente me lo diagnosticaron hace 5 años. Yo me enteré ya cuando era ya mayor, con 49 años. Mi padre fue el último en diagnosticar, creo, en casa, y mi madre, claro, después de tantos hijos, le miraba y decía, bueno, no estás diagnosticado, pero no te preocupes, que ya te diagnostico yo. A mí de pequeño, por mi mal comportamiento, mis padres me llevaron a varios psicólogos, pero nunca me diagnosticaron TDAH en su día, y ha sido ya de más mayor cuando me han dicho, me han sugerido que posiblemente lo tuviera porque encajo en lo que es un TDAH. El psiquiatra al que yo fui, que me llevaron mis padres realmente porque yo no quería ir, fue el que me diagnosticó el trastorno por déficit de atención y hiperactividad y el que me ayudó a conseguir lo que he conseguido hasta ahora. Siempre había sabido que tenía algún problema, pero pude más o menos ir arreglándomelas. Cuando aumentaron las responsabilidades, primero con el trabajo y después sobre todo con el nacimiento de mi primer hijo, la cosa se volvía totalmente urgente, porque si no has de comer a un hijo se te muere. Entonces sabía que tenía que poner cartas en el asunto. Pues como ya estábamos todos un poco a por uvas, como se dice en la casa, nos hicieron un estudio, nos mandaron a Barcelona a hacernos un estudio, a mi abuelo, mi padre, mi hermano y yo. Mi madre hizo unas vacaciones esos días y nos hicieron unos estudios en la Universidad de Barcelona, que no me acuerdo cómo se llama, y salió que teníamos todos muchísimos TDAHs y mi abuelo a la cabeza. Empecé a frustrarme en la ESO, allí empecé a tener crisis de ansiedad porque no llegaba y entonces a raíz de esas crisis de ansiedad me diagnosticaron un trastorno de ansiedad y al ver de dónde venía vieron que efectivamente era un trastorno de déficit de atención con hiperactividad y que esa era la causa de mis ansiedades y de mi frustración académica. Por una casualidad, vi por internet la lista de los síntomas de TDAH y de repente vi juntos todos los problemas de mi vida. Y además eran síntomas que yo sabía que tenía, pero nunca habría unido en lo mismo. Entonces fui a una asociación, me dieron la referencia de varios médicos que lo trataban bien y cuando ya fui a hacerme los tests me dijeron que obviamente tenía TDAH. A raíz del diagnóstico del psiquiatra entendí lo que me pasaba, es decir, le puse un nombre a esta cosa que yo tenía que no me dejaba ni estudiar, ni concentrarme, ni nada y ser un terremoto. Entonces, gracias a él, pues por lo menos ya supe cómo encauzar ese problema. ¿Se puede llevar una vida normal sin medicación? Yo creo que es complicado. Eso me ayuda a mí. La medicación. El trastorno de TDAH no es más que un trastorno neurológico, o sea, no tiene más que una parte del cerebro que parece ser que es más inmadura. Hay partes del cerebro que no han madurado correctamente y el ciclo de algunos neurotransmisores, la dopamina sobre todo, pero también otros, no se queda atascado. Cuando estaba en el cole no sabía lo que me pasaba, de repente me medicaron, llegué a la universidad, todo aprobado, no es magia, realmente ha sido gracias a los profesionales que me han tratado. Evidentemente la medicación ha hecho su papel, me ha ayudado y me ha igualado a la población normal. Yo creo que es muy difícil llevar una vida normal sin medicación para el TDAH. Yo no tomo medicación, ¿vale? Por una TDAHada. Se me olvidó renovar las recetas. Esto es un tema muy polémico siempre. ¿La medicación te echa un cable? Yo la he tomado y hay momentos en los que te echa un cable. ¿Para toda la vida? Bueno, pues es que son medicaciones fuertes como para tomarlas para toda la vida. Además, te echa un cable en unas cosas y te altera en otras. O sea, tan pronto estás concentrándote mucho, pero se acaba tu vida sexual porque echa problemas hacia esa zona también. La medicación no te hace que de repente de la noche a la mañana seas una persona centrada, seas una persona tranquila, seas una persona sin déficit de atención. Te ayuda a que el impacto en tu vida sea menor. Por mi experiencia, si te diagnostican de pequeño, puedes ir creciendo en todas las fases importantes en las que se forma tu personalidad, sabiendo lo que te pasa y aplicando técnicas que te ayudan a tener un buen hábito de orden, a tener una buena salud emocional. Pero si tu diagnóstico llega de adulto, tienes demasiados pesos y es muy difícil vivir bien sin medicación. Se puede conseguir, pero bien es difícil.
Ahora no estoy medicada, cuando acabé la universidad retiramos la medicación y al principio sí que era un poco como, ay, no quiero dejarla, porque si la dejo voy a volver a ser un terremoto. Yo he probado todas las medicaciones legales ahora mismo en España y solamente me funcionó una, que luego tuve que dejar por efectos secundarios. Entonces yo tuve una ventana de unos 6 meses en los que tomé medicación y de repente entendía por qué todo el mundo vivía tan tranquilo. ¿Eres tan inquieto ahora de mayor como cuando eras pequeño? Soy tan inquieto, sí, no hay matices. Cuando puedo hablar con una persona por teléfono, puedo cruzar 20 veces la calle, dar 6 vueltas a la manzana, subir 4 veces las escaleras. No he medido nunca cuánto tiempo puedo llegar a estar sentado, pero yo creo que a partir de los 15 minutos lo empiezo a pasar mal. De verdad. O sea, ahora mismo ya empiezo a necesitar como un break en mi vida. Por ejemplo, si yo me siento contigo a ver una película, desde que tú te sientas hasta que yo consigo sentarme va a pasar más o menos un cuarto de hora y me tendrás que contar lo que ha pasado, porque la idea de sentarme para mí es una agonía. Entonces iré al baño 5 veces, cogeré algo que me apetece comer, me cogeré una manta, responderé a 58 tweets y después conseguiré sentarme durante 15 minutos y luego volveré otra vez a empezar. Cuando estabas en clase, pues te movías, te saltabas, te levantabas, hablabas. Ahora pues buscas maneras de canalizar esa inquietud. Puede ser andando cuando hablas por teléfono, moviendo una pierna, con el boli cuando haces trabajo haciéndolo girar. Canalizas de otra manera. Sigues siendo inquieto, eso siempre lo vas a ser. Cada día estoy más metido en más deportes y más cosas, pero yo creo que es como una especie de bucle. O sea, cuanto más hago, más intensidad me pide la vida. Sí, cada vez me cuesta más estar quieto. O sea, ya es que no voy ni al cine, no puedo ir al cine. En mi caso, yo era más inquieto de pequeño que ahora. Con los años yo creo que he perdido esas ganas irrefrenables de moverme y además me imagino que he aprendido también a controlarlas y ahora puedo estar sin ningún problema sentado en cualquier sitio, pero cuando era pequeño no había forma. Yo sigo siendo joven, tampoco he sido tan mayor. Yo creo que he madurado un poquito y bueno, ahora soy menos inquieto, porque antes no paraba, no me controlaba. Soy muchísimo más inquieto, muchísimo más, sobre todo mentalmente. De hecho, si se me ocurre algo, tengo que empezar a hacerlo en el momento en el que se me ocurre, porque si no me puedo volver loco. Y como generalmente no tengo tiempo de ponerme a hacer lo que quiero hacer en el momento en el que se me ha ocurrido, pues suelo llevar un cuaderno encima en el que apunto todo. Eres mayor, entonces tienes que aparentar ser mayor, ¿vale? Pero realmente en el fondo sigo siendo igual de inquieta que cuando era pequeña. Lo que pasa es que ahora lo exteriorizas de otra manera. Buscas otros canales para que también no molestar o no atolondrar a la gente que te rodea, porque al final eso es un poco... Los agotas, tú no te agotas, pero los demás sí. Los TDAH, los que tenemos trastorno por déficit de atención e hiperactividad, somos muy despistados. No solamente despistados, nos cuesta mantener la atención donde la queremos. Si entro en un bar o en un recinto con varias personas, sobre todo una multitud, mi mente no me deja filtrar todo a mi alrededor o a la persona con la que estoy tratando, y escucho todas las conversaciones y es agotador porque estoy pendiente de todo. Cuando vamos a un restaurante estamos todo el rato escuchando todas las conversaciones, por eso muchos de nosotros hemos ido a hacernos pruebas de audición. Yo cuando fui hace un par de años me dijeron que tenía oído de espía. Sí, muchas veces te es distinta en la forma ya solo de organizar tu cabeza. De pequeños, bueno, nosotros en el colegio nos daban la típica carpeta con separadores. Mis amigas tenían pues las hojas de matemáticas con las matemáticas, las de lengua con las de lengua. Mi carpeta era todo en el medio. Donde tenía que poner dónde te iba cada cosa, mis hojas estaban en medio, mezcladas, pues ciencias con matemáticas, con lengua, con historia. Y mi cabeza es un poco así. Porque los TDAH no somos capaces de ordenar. Nosotros necesitamos el orden tanto como otros. Yo estoy segura de que hay TDAHs que se autoengañan diciendo que les encanta el caos, pero necesitamos el orden. Y sin embargo no paramos de generar caos. Soy muy caótico. No sé coger una cosa y meterla ordenadamente en una estantería. El ejercicio de decidir, de tomar decisiones y de decidir
dónde va a ir cada cosa, a nosotros nos sume en un mar de indecisión que nos genera muchísimo estrés. Entonces, para mí, saber qué voy a hacer con este libro o si puedo tirar esto, termina siendo una mañana de 3 horas que termino llorando, seguramente. La rutina es el infierno. Es una tragedia. O sea, es divertido porque en casa igual te levantas por la mañana y ves que mi madre pues, nos está recordando: lávate los dientes, tú te tienes que hacer la cama, tú tienes que desayunar, porque una rutina tan sencilla como la de levantarse, desayunar, ducharse, lavarse los dientes, te lía. Somos muy desorganizados, tenemos problemas con las funciones ejecutivas y entonces nos cuesta todo lo que sea pensar un plan para conseguir un objetivo y realizar esos pasos. Para mí, por ejemplo, hacer una maleta, organizar una charla, organizar una actividad, planificar las cosas, me cuesta una barbaridad. Ahora como adulto sí que me sigo sintiendo algo distinto, pero ya en el buen sentido. No, supongo que he adquirido algunas herramientas para lidiar con todo lo que me muevo y lo que me distraigo y es distinto quizá en el buen sentido, porque las partes malas de ser distinto las he ido arreglando. Las características más comunes del TDAH son una dificultad para regular la atención. No solamente nos cuesta prestar atención, sino que a veces nos cuesta dejar de prestarle intensamente a algo que nos interesa. La organización, las funciones ejecutivas, el sentido del tiempo, el sentido de la orientación, una dificultad para regular las emociones y también una hipersensibilidad incluso física a todos los estímulos que nos llegan por todas partes. A veces hacemos comentarios que no van con mala intención, pero que están completamente fuera de lugar. El don de la oportunidad no es lo nuestro. El TDAH tiene un rigor en los filtros mentales menor que otra persona. ¿Y luego te ves diferente? Pues sí, porque nunca sabes cuándo puedes hablar y cuándo no puedes hablar. Te dicen todo el rato que diga lo que piensas, pero cuando lo dices estalla el planeta, porque ¿qué te parece mi vestido? Me parece una mierda. Tu vestido me parece una mierda. Y entonces te dicen, no, pero eso no lo puedes decir. No lo meditas, no lo piensas, lo sueltas y de repente ves que la cara de la otra persona cambia completamente y dices: igual he metido un poco la pata. Este es un tema clave, el de tener amigos en la vida de un TDAH. No creo que me cueste hacerlos. ¿Me cuesta mantenerlos o empatizar y cuidar a un amigo, que es lo que te falta? Yo creo que sí, que lo reconozco. Muchas veces se me olvidan cosas importantísimas de su vida que me han contado, que se van a casar, que se ha muerto su madre, que tienen un examen, y es muy fácil que lo interpreten como falta de interés. Al ser una persona dispersa, te olvidas de contestar un WhatsApp, te olvidas de que has quedado con una persona, llegas tarde y parece que estás descuidando esa amistad. Me sigo viendo distinta a los demás ahora, pero bueno, he conocido a más gente distinta y ya lo llevo bastante mejor. En nuestra casa, que somos 9, hay 5 con TDAH y 4 que no. La premisa es aprendete a creer como eres, o sea, no hay más. ¿Qué ha sido lo más frustrante de tu vida? Yo creo que tenemos poco tiempo en este programa para hacer la lista de frustraciones. Me cuesta muchísimo elegir. Bueno, lo más frustrante es que me dijeran a mí que soy maleducado. Pues aparte de mi vida misma, el no haber podido llegar a la universidad, por ejemplo. Estudiar para mí ha sido lo peor, porque se me daba muy mal y no me gustaba. Esa desorientación me llevó a abandonar mi gran pasión, que era hacer cine. Mi mayor frustración es, bueno, levantarte por la mañana, hacer tu lista de cosas que tienes que hacer durante el día y un día ver que has conseguido hacer las 25 cosas y al día siguiente ver que no eres capaz de hacer ni media. Sobre todo en el ámbito de lo personal, de los amigos a los que no he podido estar, a los que no he podido responder cuando me necesitaban por estar distraída con otras cosas, que es algo que nos cuesta mucho. Y también en el ámbito de lo académico, de lo profesional, siempre me he visto llegando mucho más atrás de lo que yo sabía que podía conseguir. Pues me imagino que para la gente que encaja más en ir por el camino establecido es más sencillo que para alguien que ve que por ahí no quiere ir y se tiene que meter por otro lado, porque el camino por el que va todo el mundo está más abierto, más asfaltado, y a lo mejor ha sido frustrante meterme por las zarzas toda la vida yendo hacia donde yo quería ir. ¿Es complicado tener pareja?
Con TDAH sí, es complicado. No consigo como mantener relaciones de pareja de más de 15 minutos. Tienes que encontrar a alguien que te equilibre un poco, ¿vale? Si imagínate que me junto con otro como yo, pues mal, mal. Sí, supongo que tienes que encontrar a la persona a la que no satures y ya está. Pues la verdad es que las parejas con las que he estado o eran peores que yo o como yo, así que a mí no me ha parecido complicado tener pareja. De hecho, hay gente a la que esta personalidad de estar constantemente activo le gusta. Muchas veces nos cuesta escuchar al otro, nos cuesta cumplir con las cosas que hemos dicho que vamos a hacer porque directamente se nos olvidan. Y eso hace que, y también que seamos demasiado emocionales, puede hacer que terminemos disgustados por cosas mínimas. Sí que es verdad que hay veces que pues a mí me da pues a las 12 de la noche por ordenar el armario, pues sí y punto. Entonces pues él, como se pone muy nervioso, pues se va, pero me deja. Entonces eso se lo agradezco mucho. O cambiar muebles, yo cambio todo de sitio, pero luego lo vuelvo a poner en el mismo sitio. Entonces él se pone de los nervios, pero me deja. De hecho, conocer el TDAH es igual de importante para la persona que lo sufre que para su pareja. Y cuando la pareja lo entiende bien y es su aliado, puede ser la salvación del TDAH, puede ser su medicina. Yo no compro lotería. A mí ya me ha tocado la lotería con mi mujer y es así. Pero ahora él entiende perfectamente lo que me pasa y los dos sabemos regular esas expectativas. Sabemos que no podemos hacer ciertos planes, sabemos que si queremos salir a tal hora, él ya sabe que necesita empezar a meterme prisa 2 horas antes. Y a la vez hemos sabido, por ejemplo, repartir las tareas no 50 y 50 para todos, sino según las capacidades de cada uno. De las parejas ya empiezo, o sea, utilizo esta plataforma para buscar parejas si hace falta, no tengo ningún problema, aquí escribís al programa donde sea, ya está, si es que es así. ¿A la hora de trabajar tienes limitaciones? Pues en mi caso, no. Yo personalmente a la hora de trabajar he utilizado mis limitaciones como fuertes en realidad, es decir, no me he enfrentado tampoco a trabajar en cosas donde veo que voy a ir al dramatismo. Yo a la hora de trabajar tengo mi agenda perfecta, mis tareas perfectas, ordenadas, 15 minutos para esto, 20 para otro. No cumples ni la primera tarea. Hasta que, de repente, al día siguiente, las haces las 25 de corrido. Al principio tenía muchísimas. Trabajaba en una oficina y da igual lo que haga en una oficina, que lo voy a hacer bastante regular y sobre todo voy a ser muy infeliz. Llegas por la mañana y tu jefe te dice, bueno, pues tienes que llamar a este, hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro, y te da el planning del día y dices, bueno, espérate un segundo, que para cuando termine la primera cosa que me has pedido, del resto no me voy a acordar. A mí a la hora de trabajar sí que me cuestan los trabajos repetitivos de oficina, incluso estar 2 años seguidos en los mismos estudios o el mismo trabajo me cuesta, siempre doy saltos de un sitio a otro, pero no considero que tenga limitaciones porque hay trabajos que precisamente requieren a alguien muy activo, muy movido. He tenido la gran suerte de encontrar el trabajo de fotografía, que parece que está hecho a medida para mí, porque tengo mi propio horario, hago cosas que siempre me gustan, pero he aprendido también dónde están mis limitaciones. No puedo hacer sesiones largas, de más de 3 horas, o proyectos a largo plazo durante semanas, porque decae la motivación y lo haré mal. Y no puedo llevar bien toda la parte de gestión, para la que me ayuda mi marido, que es como mi ángel de la guarda, y hace toda la parte administrativa. Yo ahora soy fisioterapeuta y también soy entrenadora de gimnasia artística y me encanta mi trabajo, doy todo de mí y creo que no pasa nada por tener déficit de atención y hiperactividad. Y bueno, yo lo que quiero ser en un futuro es guardia civil. Y eso me lo dicen cada 2 por 3 mis padres. Que si quiero ser guardia civil, que te pongas a estudiar. Ahí voy. ¿Hay algo que te desagrada de los demás? A ver, por ejemplo, que te pregunten, ¿pero vas al psicólogo? Como si estuvieras loca, por ejemplo, y dices, pues sí, no pasa nada, muchísima gente va al psicólogo y no estamos locos. La lentitud, la gente que te habla así, bueno, es que no sé ni llegar a esa velocidad, pero la gente que te, buenos días, ¿qué? Y es como, arranca por el amor de Dios, o sea, que se te está consumiendo la vida. Cierta condescendencia de tu entorno. Pobre, ya se ha olvidado. Pobre, tiene TDAH. Bueno, chico, o sea, te hacen parecer tonto.
No hay nada que me moleste más y que me ponga más triste que cuando alguien viene a decirme que el TDAH no existe porque lo han visto en internet, lo han oído en un vídeo. ¿Pero te tomas cosas? Pues a ver, en su momento me tomé una medicación para que me ayudaba a estar a la misma altura que tú. Que me llamen maleducado es una de las cosas que más me da rabia. Porque no saben cómo estoy yo en casa, así que es una cosa que me pone de los nervios. A mí lo que más me desagrada es la estigmatización. Un poco eso, es que pobre es TDAH. Es que la gente nos machaca muchísimo. O sea, en cualquier ámbito realmente. Digamos que estás castigado la mitad de tu etapa escolar. La otra mitad de tu etapa escolar, en la del instituto, estás entre castigado y con parejas diciéndote que eres lo peor de la vida. Cuando eres adulto, tu familia te dice que es que así no puedes ser adulto. Cuando te mueves en las relaciones laborales, que es que cómo trabajas así. Pero a veces que dices, tengo TDAH, y lo primero que te dicen, pues no lo parece. Y dices, bueno, es que ¿qué tendría que parecer? Tengo que llevar una pegatina pegada en la frente que te vaya avisando, soy TDAH. Es que en verdad, como no se nos ve o no se nos nota en principio, físicamente, pues la gente, y además tú le puedes decir, oye, que tengo un problema a veces real, fisiológico en mi cabeza de concentración, pero es como, bueno, pues nosotros tenemos otros problemas. Bueno, sí, pero es que tú te puedes concentrar y yo para concentrarme tengo que llorar casi para llegar a la concentración. He venido a este programa sobre todo para que comprendan a cómo somos los TDAHs. ¿Ser hiperactivo tiene algo de bueno? Pues yo diría que sí. En mi caso, al menos, pues el estar necesitando beber de muchos sitios al mismo tiempo porque no puedes parar quieto, considero que me ha hecho tener una vida más rica. Tiene muchísimo de bueno porque yo hago 1000 cosas a la vez. Me cunde el tiempo que da gusto. Yo, por ejemplo, pues yo qué sé, estoy en casa, no puedo estar viendo la tele 2 horas. O sea, a mí las pelis esas de 1 hora 50 minutos. Pero ¿qué es eso? Entonces, al final estoy viendo la tele, con el Instagram, con el Facebook, leyendo un libro. Da igual, tengo que estar haciendo como 1000 cosas a la vez. Me he dado cuenta al final de que la mayoría de mis mejores amigos tienen TDAH y son fantásticos porque son gente muy creativa, muy divertida, no aguantan aburrirse, con lo cual constantemente están con nuevos planes, probando cosas que luego no terminan, pero da igual. Eres el amigo de los planes porque siempre estás dispuesto, o sea, da igual la hora del día, el momento, y da igual los compromisos también porque siempre puedes ir cambiando uno por otro. Y bueno, para eso yo creo que es bastante positivo proactividad. Nos cuesta mucho hacer estrategias y eso quiere decir que no tenemos doblez. Es muy difícil encontrarte un TDAH maquiavélico porque nos cansa, o sea, no nos da la vida. Entonces los TDAH son lo que ves. Desde luego en mi casa los TDAH somos muy divertidos. Como no tenemos filtros, soltamos la parida y nos reímos todos. Somos muy impulsivos, pero somos muy naturales, somos muy transparentes, somos como somos y no hay más. Y eso nos hace ser muy divertidos. Y si algo nos interesa, ya donde ponemos el ojo, lo petamos. A mí me interesa mucho la historia y pues me pongo a investigar tanto vídeos como entro en Wikipedia y exploro lo que no está escrito. Yo creo que nos permite ver problemas o analizar la realidad de un modo que cualquier otra persona que no tenga TDAH le va a ser muy difícil. Podemos ver 27 aristas de la situación cuando la gente ha visto 2 solo. Yo creo que ser hiperactivo o tener hiperactividad te da cosas buenas. Pues, hombre, es que si no, ya sería para bajarse la vida también. A mí me gusta ser hiperactivo. Lo necesito porque tengo una vida finita y en ese espacio de tiempo quiero poder hacer todo lo que se me ocurra. ¿Cuál es tu mayor preocupación actual? Para mí, aprender a vivir sola. Ahora tengo que aprender a hacer la compra, acordarme de poner la lavadora, cuando termine la lavadora tenderla, porque miles de veces me la he dejado allí días sin acordarme que la había puesto. Mi preocupación principal es saber que puedo llegar a mañana manteniendo un cierto orden y un cierto concierto. Ahora mismo, respecto del TDAH, me encantaría quitármelo al entrar en casa y poder educar a mi hijo sin TDAH. Porque me doy cuenta de que necesitan orden, necesitan organización para estar ellos tranquilos y luego para aprenderlo ellos. Y de mí van a sacar muchas cosas buenas, pero desde luego el orden, la organización y la estructura no. Pero bueno, ahí entra mi marido un poco compensando y se hace lo que se puede. Todos los días me planteo si seré capaz de llevar a buen puerto los proyectos en los que estoy inmerso actualmente. Pues estoy profundamente preocupado en este momento de mi vida
porque ya tengo 31 años, pensé que ahora más o menos ya como que ya se me habría pasado un poco todo esto del TDAH, me di cuenta de que va a ser para toda la vida y crónico, y entonces es como un momento de mi vida en el que estoy decidiendo si me mimetizo con el entorno o me convierto en el loco que vive en mitad de la montaña. Es que no puedo decir nada más, el futuro, todo. Mi mayor preocupación es todo. Que mi madre ahora no me deje ir a una excursión que me apetece mucho. ¿Qué consejo darías a unos padres con un hijo hiperactivo recién diagnosticado? Bueno, qué mejor que tú para contestar. Que le quieran. Que le ayuden a entenderse como es. Que le enseñen a que se quiera. Que le exijan. Que le exijan. No por tener un trastorno de TDAH hay que hacérselo todo. Yo el consejo que les daría sería, lo primero, acepta a tu hijo tal y como es, porque no le vas a cambiar nunca. Que se informen mucho y que tengan mucha paciencia. Porque mis padres todavía dicen que están ahí sufriendo. Mi hermana también un poco. Busca también una ayuda, porque al final necesitamos ayuda. No pasa nada por decirlo abiertamente. Llévale a un centro especializado, con gente especializada, y métele a un deporte también. Que le permitan aprender y hacer cosas que le gustan. Así no se darán cuenta de que tienen un trastorno por casa. O sea, en realidad el TDAH tiene partes muy divertidas, que es, tienes a alguien a tu lado que te va a decir todo el rato lo que piensa, entonces aprovéchalo. ¿Y tú cómo me juzgarías como padre? Yo creo que al final nos ha ayudado mucho, a la vez que igual también puede ser un poco handicap, ya lo siento. Nadie nos entiende como tú. No nos entiende nadie mejor que mamá. No, eso es verdad. Mejor que mi madre nadie. Que no se preocupen, que se puede ser tremendamente feliz con TDAH. Yo soy muy feliz con TDAH, tengo un trabajo que me encanta, tengo grandes amigos y que lo único que necesitamos es muchísimo apoyo y muchísima aceptación. Espera, que estaba con la otra. Ya. ¿Abre el plano, David? Luego se me habrán olvidado cosas que luego me acordaré, pero bueno, es nuestro sino. ¿Me levanto ya? Perfecto, No, tú me dirás. No, yo creo que está todo dicho, ¿no? Ok. ¿Me escuchan por acá? Un ratito. Muy bien. A ver, denme un segundo para compartir. Uy, acá compartimos. Muy bien, chicos. Como pueden ver, para mí es básico que no solamente me escuchen a mí, sino que también puedan conocer distintas experiencias. Ese es el objetivo de mostrarles este tipo de videos que son de una u otra manera seleccionados con pinza, ¿ok? Coméntenme brevemente qué se llevan de esta clase y sé que les va a sonar una pregunta cliché, pero para mí es vital saber si han aprendido algo, qué se están llevando, qué se llevan del video, qué vieron en el video de lo que hablamos en clase o de lo que hemos compartido con nuestros compañeros en sus preguntas. Vayan levantando las manos y les voy dando el pase por persona, ¿sí? A ver, Sergio. Lo que me llevo ese video son las distintas experiencias que han dicho cada uno de los participantes al ser diagnosticados con TDAH. Ellos, ellos pueden llevar una vida así normal, como no nosotros, aunque también tienen algunas dificultades ellos para concentrarse, para unas actividades, pero no es porque ellos quieran es- estar así, interrumpiendo, sino es su manera de ser. Se, se podemos relacionarnos también con ellos mismos de forma normal, como eso, es tener Ok. pareja, también con ellos ser amigos, sin nada de prejuicios.
muy bien, Sergio. Qué bueno que lograras ver, digamos que una realidad desde lo que ha sido el video. Carelis, te escuchamos. Hola, buenas noches. Ujú, buenas noches. Bueno, yo soy docente y realmente el curso me llamó mucho la atención porque pues estoy pasando un proceso con mi hija. Tiene 12 años, bueno, ya esta otra semana cumple 13. Y pues en los Ok, videos básicamente me sentí muy identificada, eh, tanto lo que mi hija dice, de lo comprendida que muchas veces se siente. Ella no ha sido diagnosticada con TDAH, pero he estado leyendo tanto porque ella ha estado sufriendo de epilepsia desde hace 2 años, pero no se ha logrado pues como identificar la causa. Pero también he estado leyendo que también existe un tipo de epilepsia que de tipo psicogénico, que ok. posiblemente, pues, bueno, estamos, como les digo, en ese proceso, y pues sí, es muy chévere todo el tema porque nos da como herramientas, nos da directrices y pues chévere poder aplicarlo tanto en nuestra vida diaria como en nuestra vida profesional. Nos hace de pronto ser un poco más empático. Y me llamó mucho la Mm, atención cuando decía que la joven que le dolía o le entristecía cuando alguien decía que eso no existía porque había visto de pronto algún video o había escuchado por otro especialista, por otro profesional, que bueno, que eso es algo como que de moda o algo así, pero que realmente no existe. Pero las personas que lo padecen y las personas que estamos alrededor de esas personas que padecen cierta neurodivergencia, pues sabemos que sí es real y que se necesita ayuda, y no así solamente ellos, es. sino las personas que estamos a su alrededor necesitamos ese apoyo. Así es, Carelis. Qué bueno escucharlos, de verdad qué bonito escuchar eso, aunque no lo crean, aparte de que me ayuda a saber qué interpretan de las clases, de una u otra manera para mí escucharles, entender y compartir sus experiencias es una dosis de motivación para buscar hacerlo mejor, ¿ok? También cuando me hacen preguntas retadoras, es maravilloso porque potenciamos más el curso. Fíjense algo importante acá, justo con lo que menciona Carelis, ¿no? Como les dije, ahorita justamente hoy iniciamos un curso que se llama Inteligencia Emocional como herramienta para los docentes, ¿ya? Si quieren, aprovechen por allí, soliciten en el grupo el enlace o creo que sí, no estoy segura si se los puedo compartir por acá. A ver, vamos a intentarlo, ¿ya? Atrevida esta profesora es, ¿ah? A ver, un ratito. Déjenme ubicar. Ujú. Ok, déjenme ubicar acá. Denme un segundito. Ok, por acá, por acá. Pam, 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 pam. Acá está el Meet. Ya, acá está. No, esto no es, este sí es. Ya, copiar. Uy, atrevida esta profesora pasándoles información de más. Pero así es, pues ITEC está para eso, chicos. De verdad que yo, como se los digo siempre a todos mis alumnos, los que ya han estado acá conmigo y en otro curso, saben que soy pro IT, porque, o sea, de verdad es tan bonito que ustedes puedan nutrirse, que podamos intercambiar experiencias como lo que nos contaba Elizabeth, como los que nos comenta Carelis. Carelis, en el caso que tú mencionas, para todos los que han escuchado y que quede claro, chicos, es importante que tengan en consideración que sí, hay epilepsias a través de psicogénesis, como dice Carelis, eso sería todo un tema, un taller completo poderlo explicar, pero de antemano les digo, allí, por ejemplo, prima el diagnóstico de un neurólogo. Allí sí prima el neurólogo principalmente, ¿no? En el TDAH sí podemos iniciar con psicología y de acuerdo a la dificultad o ciertas necesidades que observe el especialista, deriva a un neurólogo o a otro especialista. Ahora, sí me gusta, chicos, saber que todos están atentos, no solamente a lo que yo digo, sino también a los videos,
porque todo nos deja aprendizaje e información, sobre todo estos videos, ¿ok? Entonces, bueno, ya sin más que agregar, porque son las 7:30, ahorita tengo una reunión pendiente también. Les mando un gran abrazo, espero que tengan una muy bonita noche, tienen una información súper, o sea, completa de lo que es el diagnóstico. Recordarles, por favor, chicos, somos 23 personas ahorita en sala. Yo espero que la siguiente clase no bajemos de 23. Para mí, como persona, es vital tenerlos porque ustedes son la gasolina para que la clase sea mejor, ¿ok? Y aparte de eso, recordarles pues que tienen la oportunidad de la certificación. Por allí Arnold les va a explicar mejor que yo sobre la certificación, de cómo pueden acceder a ella. Creo que podemos ver de quienes hayan asistido a todas las clases, puedan de repente obtener un puntito eh, en su examen allí adicional o ver de repente para otro taller cómo podemos manejar algún beneficio. Pero, por favor, la puntualidad, la asistencia hasta lo último, chicos, hasta lo último. Nunca desestimemos las últimas clases. Siempre lo voy a decir. Que tengan una bonita noche. Les dejo con nuestro queridísimo coordinador. Un abrazo enorme.